que nacen ya hace un tiempo y que emplean eh, un plano de separación para clasificar clases principalmente, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del problema, lo que nosotros tenemos es conjunto de datos, ¿sí? Y ese conjunto de datos pertenece a dos clases, a clases, digamos, positivas, ¿sí? Clases de un tipo y clases de otro tipo. Y pues digamos que para que el método funcione bastante bien, digamos, se supone que hay un conjunto de datos que es separable linealmente de manera perfecta como estamos presentando ahí a través de un plano. Entonces, por un lado tenemos los miembros de la clase positiva, por otro lado tenemos los miembros de la clase negativa y podemos separarlos, digamos, perfectamente por un hiperplano de decisión, que es este hiperplano que tenemos acá, ¿vale? Matemáticamente, lo que podemos escribir acerca de ese plano es que eh, sigue, digamos, una ecuación matemática. Esa ecuación matemática es W Producto Interior con em, un valor cualquiera, ¿sí? Entonces, por aquí tenemos nuestro vector, voy a pintarlo, ¿sí? Este es nuestro vector U y tenemos un vector W que es normal al plano de decisión. Entonces tenemos por aquí un vectorcito que es este, que es nuestro W, que es normal, o sea, forma 90 grados con el hiperplano de separación. Y lo que nosotros tenemos aquí al hacer el producto interior es la ecuación de un hiperplano, ¿sí? Donde U, pues es digamos, el valor que nosotros vamos a decidir, ¿sí? Y si este plano es mayor o igual una, a una constante, por ejemplo, entonces nosotros vamos a decir que pertenece a una clase u otra. Si es menor o igual a esa constante, pertenece a la otra clase, ¿vale? Generalmente esto, sin perder generalidad, se puede escribir como el producto interior de W por U más B tiene que ser mayor o igual a cero. Y aquí lo que hemos hecho es decir pues que C es igual a menos B y no estamos perdiendo ninguna generalidad. Lo que sí vamos a decir, por ejemplo, es que si se cumple esta condición, entonces ese vector U pertenece, ¿sí? Pertenece, digamos, a la clase positiva. Y si no se cumple, pertenece a la clase negativa, ¿vale? Bueno, aquí en el marco del ejemplo que estamos haciendo, si nos damos cuenta, eh, hemos definido también estos planos que se ven acá, estos plancitos azules, que están separados de, digamos, el plano de decisión, que es este W por U, por una distancia. Entonces, nosotros tenemos esta distancia, ¿sí? Que sería la distancia desde aquí hasta acá, ¿sí? Esta distancia.
que es la distancia entre el plano de decisión. Hola Ulcafran, ¿cómo estás? Buenas, bienvenido. Por aquí revisando estas ecuaciones de las máquinas de soporte vectorial. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Tenemos esta distancia desde nuestro plano de decisión hasta este, digamos, hiperplano, ¿sí? Es otro plano de decisión. Y esto es como un margen que nos vamos a dar, un margen M. Ah, qué bueno, Vulcafran, pues me alegra, vamos a ver cómo nos va, ¿vale? Entonces, digamos que ese hiperplano es un margen que nos estamos dando, ¿cierto? Y entonces lo que sí podemos decir es que W, nuestro vector normal, producto punto con una muestra que realmente es positiva, ¿sí? Más B eh, tiene que ser mayor o igual al margen, ¿sí? A este margen que nos estamos dando acá. Y W, producto interior con una muestra que realmente pertenece a la clase negativa, si esto se cumple, ¿sí? Más B tiene que ser menor o igual a menos el margen, ¿sí? Entonces estamos creando un margen, ¿sí? Para darnos cierta seguridad, ¿sí? Que sí o sí tenemos ese margen entre una muestra positiva y una muestra negativa respecto al plano central, ¿vale? Digamos que para poder transformar este conjunto de restricciones en una única restricción y volverlo matemáticamente más fácil de trabajar, creamos una nueva variable que se llama y sub i, que existe para cada una de las muestras, ¿sí? Y que depende obviamente de la muestra que estamos analizando. Y esta pues toma dos valores. Es uno, si y solo si esta xi depende o es positiva, ¿vale? Y va a ser menos uno si esta x sub i es negativa, ¿vale? Eso permite reescribir este conjunto de ecuaciones de una forma mucho más elegante, ¿sí? ¿Y cuál es esa forma? Pues es y sub i, ¿sí? Por omega producto interior x sub i más b, ¿sí? Es mayor o igual al margen, ¿sí? Fíjense que si es negativa, aquí va a aparecer un menos, que va a cambiar la forma de la desigualdad, ¿sí? Entonces, esas dos ecuaciones, esas dos restricciones, gracias a la introducción de esta variable, se vuelven una única, ¿sí? Y esto se cumple, digamos, si estamos justo en el extremo, pues se cumple la condición de igualdad. Es decir, si la x sub i está aquí, ¿sí? Voy a pintarla aquí en otro color, permítanme un segundito, ¿sí? Si aquí estamos, por ejemplo, y esta es la x sub i que estamos revisando, está justo ahí, y al mismo tiempo tenemos una muestra negativa que está por aquí, justo en este plano del margen. Esta sería x sub i, digamos, negativa. Pues justo ahí esta condición se vuelve condición de igualdad y eso va a ser importante para lo que vamos a revisar más adelante, ¿sí? Entonces, y sub i para
esta omega x sub i más b es igual al margen justo cuando estamos sobre esas, digamos, aceras que crean la vía que tenemos ahí. Se puede ver como una calle, ¿sí? Tenemos dos aceras, las aceras de los positivos y la acera de los negativos. Y esta condición se cumple en los extremos. Esto se cumple en los extremos. ¿Vale? Bueno, y son restricciones que tenemos que entrar a satisfacer. ¿Vale? Entonces, el algoritmo o lo que uno quiere encontrar es, bueno, esas rectas que separan esas dos clases pueden ser infinitas, ¿cierto? O sea, yo puedo definir cualquier recta. ¿Cuál es la mejor recta? Pues la recta es precisa, ese hiperplano en realidad es el plano que maximiza esta distancia, es decir, la distancia que hay de este plano a este plano, o sea, el tamaño de la calle, digámoslo así, esta D. ¿Sí? ¿Y cómo podemos escribir esa D? Entonces, fíjense que yo puedo hacer lo siguiente. Yo tengo un conjunto de dos vectores, ¿sí? Un vector que va, digamos, un vector que va de acá hasta acá, ¿sí? Que es x, que sería el x sub más, ¿sí? Este sería un x sub más. Y tengo otro que va de aquí hasta acá. Perdón, este sería, aquí la embarré, este es el x sub menos, que son, luego serán los famosos vectores de soporte, que son esos vectores que cumplen justo la restricción. ¿Vale? Y este de aquí, este es un x sub menos y este es un x sub más. Tanto x sub menos como x sub más cumplen esta restricción. Y aquí hay un vectorcito, este de acá, ¿sí? Que sería x sub más menos x sub menos. ¿Estamos de acuerdo? La distancia de aquí a aquí es x sub más menos x sub menos. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos que recordar es una de las propiedades del producto interior. ¿Cómo hago yo para encontrar la proyección de este vector x sub menos, perdón, x sub más menos x sub menos en la dirección normal al hiperplano, que sería la distancia? Esta, si yo cojo este vector y lo proyecto a lo largo de esta dirección, que es la dirección W, pues voy a encontrar la distancia de qué es lo que estoy buscando, ¿cierto? Entonces, fíjense lo siguiente, fíjense que yo tengo x sub más menos x sub menos, ¿sí? Producto interior con esa dirección. Acuérdense que W, desde que iniciamos, es un vector normal al plano, pero no es un vector unitario. Para evitar que esa proyección se vea afectada por el tamaño de W, pues vamos a normalizarlo. Entonces esto sería en la dirección de W dividido la norma de W, el tamaño de W. ¿Sí? Y esto es igual a ¿qué? Es igual a D. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí pasa una cosa bien interesante. Si nosotros tomamos esta ecuación y se la aplicamos a los puntos x menos y x más, ¿sí? ¿Qué nos da? Nos da lo siguiente. Nos da que esta
por ejemplo, aplicándose a los positivos, nos da que x más producto interno con W, ¿sí? Para, para ese x más, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que esto más b, ¿sí? Es igual al margen. ¿Estamos de acuerdo? Porque es esta restricción que tenemos acá, vean. Justo en un punto que está sobre esa recta se cumple esta condición, ¿sí? En ese caso, como es un positivo, y da 1. En el otro caso nos da lo siguiente, nos da que esta nos da que menos, porque este y es negativo, multiplicado por x menos producto interno W más b, ¿sí? Es igual al margen, ¿sí? Que es equivalente a decir que x menos, ¿sí? Es igual a qué? X menos producto W más b es igual a menos el margen. ¿Listo? Y esta es la segunda ecuación. Si yo de estas ecuaciones despejo el producto interno entre x más y w y esta entre x menos y w, llego a lo siguiente. Aquí voy a llegar a que x más producto interno con w es igual al margen menos b, ¿sí? Y de esta voy a llegar a que x menos producto interno con w es igual a menos m menos b. Aquí me equivoqué. Voy a borrar aquí. Menos m menos b. ¿Listo? Que es lo mismo que tenemos aquí arriba. Estas igualdades son las mismas que tenemos acá. Solo que pues nos aparece la norma de W. ¿Vale? Voy a borrar acá esta línea. Que son estas de aquí. Estas que tengo acá. Entonces fíjense lo siguiente. Fíjense que si yo reemplazo ese conjunto de ecuaciones, me va a pasar a otra slide. ¿Vale? Entonces, yo tengo lo siguiente. Voy a copiarme la ecuación con la que veníamos trabajando. ¿Sí? La ecuación que veníamos trabajando es la siguiente. Tenemos x más menos x menos producto interno con W, ¿sí? Dividido la norma de W es igual a la distancia, ¿sí? Que es lo mismo que tener x más producto interno con W sobre la norma de W menos x menos producto interno con W sobre la norma de W. Esto es igual a D, ¿sí? ¿Qué es este x más producto interno con W? ¿Sí? X más producto interno con W es el margen menos B. Entonces el margen menos B dividido la norma de W menos ¿quiénes? Menos
X menos producto interno con W, que yo lo puedo escribir como menos M más B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto me da menos M más B sobre la norma de W es igual a D. Y aquí viene la magia del tema, porque esto nos va a dar M menos B más M, ¿cierto? Menos con menos da más, entonces más B sobre la norma de W es igual a la distancia. Esta vez se nos va a cancelar y nos va a dar que esa distancia, la distancia que separa los dos planos, es igual a 2 veces el margen sobre la norma de W. ¿Sí? Ese margen M yo lo puedo fijar a un valor constante. Generalmente lo que hacen es que lo generan, dicen que este M es igual a 1, ¿sí? Y entonces en ese caso, pues D es igual a 2 sobre la norma de W. ¿Y qué quisiera yo para garantizar que el sistema, que el algoritmo está separando los planos de la mejor manera? Yo quisiera maximizar este D. Yo quisiera que este D fuera lo máximo posible. ¿Sí? Así estoy garantizando que mis muestras, que mis clases están completamente lo mejor separado posible. ¿Vale? ¿Y cómo hacemos para maximizar este D? Pues maximizar este D es lo mismo que minimizar un medio de la norma de W al cuadrado. ¿Por qué un medio de la norma de W al cuadrado? Porque computacionalmente es mucho más sencillo que minimizar la norma. Acuérdense que la norma de un vector, la norma de W, pues es igual a la raíz cuadrada de la componente de W a lo largo de X al cuadrado más la componente a lo largo de Y al cuadrado más la componente de Z al cuadrado más las otras, ¿no? Al cuadrado. O sea, las componentes de cada uno de las direcciones alrededor del W existe elevadas al cuadrado sobre raíz. Esta pues quita el cuadrado. Y esto es computacionalmente más sencillo que entrar a minimizar esa bendita raíz. ¿Vale? Ahora, ¿cómo se hace para encontrar ese mínimo? Bueno, para eso hay que aplicar el famoso lema de Lagrange, ¿sí? Entonces, nosotros en la última clase estuvimos viendo el tema de las condiciones de Lagrange para cumplir o encontrar un mínimo cuando teníamos un conjunto de restricciones. La vez pasada revisamos una única restricción. En realidad, en este problema tenemos una restricción por cada una de los datos que tenemos en nuestro conjunto de datos, ¿vale? Entonces, el lagrangiano se puede, digamos, generalizar para problemas como estos. ¿Qué es lo que queremos minimizar? Esto, pero sujeto a un conjunto de restricciones. ¿Cuál es el conjunto de restricciones? Pues que nuestro y sub i, ¿sí? Por omega por cada uno de nuestros datos más b sea mayor o igual al margen. Vamos a dejar el margen igual a 1. Aquí dije m igual a 1. ¿Okay? Vamos a dejar el margen igual a 1 para no meter una variable más dentro del lagrangiano. ¿Vale? El lagrangiano de este conjunto de optimización pues es una función que va a depender de omega, desde luego,
va a depender de los multiplicadores de Lagrange y va a depender en nuestro caso de b. Este b termina siendo un parámetro más, este b. Y es igual a la función que vamos a minimizar, 1/2 de la norma de w al cuadrado, ¿cierto? Más una suma a lo largo de i desde 1 hasta las m restricciones que tengamos. En este caso, recuerden, una restricción por cada dato en el dataset, ¿sí? Sí, Ulcafran, yo creo que lo voy a subir. Yo creo que lo voy a subir a YouTube. Sí, con gusto lo subimos. Vale, vete a mimir, no hay problema, no hay ningún problema, hombre, que descanses, ¿sí? En este caso es el multiplicador de Lagrange por la restricción igualada a 0, ¿sí? O sea, esta restricción que tenemos aquí mayor a 1 es la misma restricción y sub i omega por xi más b menos 1 mayor o igual a 0. Vale, un abrazo, Ulcafran, que estés bien. Entonces aquí tenemos, sería y sub i por omega externo x sub i más b, ¿sí? Menos 1. ¿Listo? Y por cada restricción aparece un multiplicador de Lagrange. ¿Listo? Ese es el lagrangiano que tenemos que entrar a, digamos, optimizar. ¿Listo? Ese es nuestro lagrangiano. Hay que recordar aquí lo siguiente. Fíjense que ese lagrangiano yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Recuerden que el producto interno de un vector por sí mismo es igual a la norma al cuadrado del vector, ¿sí? Y aquí pues es muy sencillo. Recuerden qué es el producto interno de un vector. Si yo tengo un vector w, digamos en 3 dimensiones, ¿sí? Ese vector pues es una x, una componente en x, una componente y y una componente en z. Y el producto interior es el producto de cada una de sus componentes. Entonces omega, producto omega, pues es igual a coger este x, y, z, ¿sí? Y multiplicarlo por la traspuesta, ¿no? Entonces, este es x, y, z, ¿sí? Esta es una de 1 por 3, esta es una de 3 por 1, el resultado nos da 1 por 1 y es este por este más x por x que nos da x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, que es, como vimos aquí, la norma de w al cuadrado, ¿vale? Entonces esto se puede escribir así, ¿sí? Sin ningún problema. Y aquí voy a separar cada uno de los términos para que nos quede mucho más fácil hacer el proceso, ¿vale? Entonces hay un término que es la sumatoria desde igual 1 hasta m del multiplicador de Lagrange por y sub i por omega por x sub i. Otro término que nos da... Ay, espérense, aquí cometí un error y el signo no nos va a dar. Porque claro, este más es en realidad un menos. Porque en la representación de los problemas de optimización generales, recuérdense que el problema general de la optimización, esta desigualdad que tenemos aquí es siempre menor o igual a 0, ¿sí? Entonces para poderlo llevar a la forma general del lagrangiano hay que multiplicar a ambos lados por menos 1 y entonces
en las restricciones aparece un menos, ¿no? Entonces aquí esto es como menos y sub i por omega por x sub i más b menos 1 menor o igual a 0. ¿Sí? Y recuerden que en los problemas de optimización generalizados, que son con los que se aplica el lagrangiano, siempre la restricción está en la forma menor o igual. Entonces aquí en este más no va un más, sino va un menos. Va un menos por la razón que les acabo de indicar. ¿Vale? Si no, después no nos van a dar las cosas. Entonces aquí nos da menos la sumatoria entre igual a 1 hasta m de quién? Del multiplicador de Lagrange por y por b. ¿Sí? Este menos con este menos si se nos vuelve un más la sumatoria desde igual a 1 hasta m de los lambda sub i, que sale de multiplicar. Este término nace al multiplicar el lambda por y sub i y por el producto interior. Este término nace de multiplicar lambda por b y este último término nace de multiplicar este por este de acá. ¿Listo? Sin lío ahí. ¿Vale? Entonces llegamos a ese conjunto de ecuaciones de nuestro lagrangiano. Ahora, aquí se aplica el famoso teorema dual, ¿sí? Y las condiciones KKT, ¿sí? Que nos permiten llevar este problema de optimización en donde lo que tenemos que hacer es encontrar los valores de omega y de v que hacen que esto sea mínimo, ¿sí? Sujetos a las restricciones a un problema en donde solo el multiplicador de Lagrange aparece, ¿sí? Y esas condiciones nos dicen lo siguiente: como esto termina siendo, esto es la norma de un vector, es un tema, es una función objetivo convexa, uno puede aplicar el lema, ¿sí? Y decir que encontrar el mínimo de este lagrangiano es lo mismo que encontrar el máximo para un multiplicador de Lagrange positivo del mínimo respecto a lambda y b. Y las condiciones nos dicen lo siguiente, vea, eso se cumple, ¿sí? Cuando el gradiente del lagrangiano con respecto al vector omega, ¿sí? Perdón, aquí tengo un error de notación. El gradiente del lagrangiano respecto a omega es igual a 0 y la derivada parcial del lagrangiano respecto a b es igual a 0 y además los lambda sub i son positivos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es cada uno de esos términos? Entonces, el gradiente respecto a w de L, ¿sí? Termina siendo lo siguiente. Esto termina siendo el vector omega, otra vez nos sale el vector omega, menos, recuerden que en esta expresión que yo tengo acá, voy a reescribirla aquí para que no se vea un salto tan brusco, perdón, en la deducción. ¿Vale? Entonces, el lagrangiano de nuestro vector omega, nuestro multiplicador de Lagrange y b, se puede escribir así, se puede escribir como un medio de w externo w menos, ¿sí? Fíjense que
de esta expresión que tengo aquí, lo único que cambia es lambda i, yi y xi. Omega es siempre el mismo. Entonces lo puedo factorizar y sacarlo de la suma. Entonces esto lo puedo escribir así. Producto interno con cada uno de los elementos de la sumatoria que va de 1 a m, ¿sí? De los lambda sub i por los y sub i por los x sub i, ¿sí? Menos, fíjense que aquí pasa lo mismo con el b. Este b siempre se está sumando, entonces lo puedo sacar de la expresión b por la sumatoria desde igual a 1 hasta m de los lambda sub i y sub i más la sumatoria desde igual a 1 hasta m de ¿quiénes? De los lambda sub i. ¿Listo? Y a esto le tengo que calcular las condiciones que vimos acá abajo. Entonces el gradiente respecto a w del lagrangiano, ¿sí? ¿Cuál es? Fíjense que recuerden que este omega producto interno omega, hagámoslo por aquí, omega interno omega, es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? De omega x al cuadrado más, perdón, sin la raíz cuadrada. Nos toca quitar la raíz cuadrada. Exacto. Omega al cuadrado por omega sub y al cuadrado por omega sub z al cuadrado más, si aquí hubiera otro, omega sub p al cuadrado más cada uno de los componentes de omega al cuadrado. ¿Listo? Y el gradiente, acuérdense que el gradiente es un vector, entonces el gradiente respecto a omega de esta expresión que yo tengo acá es un vector en donde el primer componente es la derivada parcial respecto a omega x, el segundo es la derivada parcial respecto a omega y, el tercero es la derivada parcial respecto a omega z y así. ¿Listo? ¿Qué nos termina dando esta derivada parcial? Fíjense que nos da 2 omega x, aquí nos da 2 omega y, aquí nos da 2 omega z y aquí nos daría 2 omega p. Y siempre estaría el 2. Entonces fíjense que esto es 2, ¿por quién? Por el mismo vector w. ¿Vale? Entonces, como aquí tengo este un medio, pues el gradiente de este lagrangiano, de este primer término, termina siendo el vector w. ¿Listo? En este caso de acá, ¿qué va a pasar? Pues fíjense que este término, cada uno de los términos de esta sumatoria no depende de omega. Entonces, cuando yo hago el producto interno, ¿sí? Recuerden que si yo tengo el vector, perdón, yo tengo el vector omega, cuyas componentes tengo el vector omega, cuyas componentes son omega x, omega y, omega z, omega p y así. Y le hago el producto interno con otro vector, que es el vector b, cuyas componentes son, vamos a pintar aquí el b. El vector b pues es b en x, b en y, b en z, b en p y así. El producto omega interno b pues es este por este, más este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Entonces nos da omega x por bx más
omega y por by más omega z por bz más omega p por bp más así. Y cuando yo le saco a esto el gradiente, ¿sí? Pues fíjense que el gradiente es, acuérdense, un vector cuya derivada es omega x. La derivada parcial respecto a omega y así. Tac. Fíjense que como el término del vector termina multiplicando la variable respecto a la cual estoy derivando de manera lineal, pues esto termina siendo ¿qué? Termina siendo el vector bx, by, bz, bp y así. Entonces este término de acá pues termina siendo la sumatoria menos la sumatoria de igual a 1 hasta m de lambda sub i, y sub i por los x sub i. Estos términos, este término y este término de acá no dependen para nada de omega. Entonces, al calcularle la derivada parcial, pues van a dar 0. Y esto nos tiene que dar 0. ¿Listo? Primera condición. Segunda condición, la derivada parcial de L respecto a B, ¿cuánto es? Y tiene que ser 0. Fíjense que esto nos termina dando, este término no depende de B, este término tampoco depende de B, este tampoco depende de B, el único que sobrevive es este de acá y aquí es B que multiplica a esa suma de números. Al calcular esta derivada pues nos va a dar esa suma de números, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Esas son las dos condiciones a las cuales llegamos, ¿sí? Al aplicar las condiciones KKT. ¿Listo? De aquí encontramos una condición para omega. Omega tiene que ser igual a la sumatoria desde igual 1 hasta m de los lambda sub i por los y sub i por los x sub i. ¿Listo? Y la otra, pues nos dice esto, nos dice, mire, para que se cumpla, para que exista ese valor mínimo o máximo, pues el producto de los multiplicadores de Lagrange por cada uno de los y sub i tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Bueno, aquí hay un menos, pero pues al igualarlo a 0, eso desaparece. ¿Vale? Listo. De aquí lo importante es que esta expresión nos está diciendo que ese vector normal omega, ¿sí?, es una combinación lineal de cada uno de los datos. Una combinación lineal en donde el coeficiente depende del multiplicador de Lagrange y de el y sub i. ¿Listo? Vamos a ver más adelante que en este caso particular esos multiplicadores de Lagrange en muchos casos dan 0, ¿sí? Y entonces W termina siendo una combinación lineal de aquellos datos, de aquellos vectores con multiplicador de Lagrange 0 que terminan siendo los vectores de soporte. Entonces es una combinación lineal del multiplicador de Lagrange asociado al vector de soporte por el y sub i. Entonces es sumar cada uno de los vectores de soporte teniendo en cuenta la clase a la cual pertenecen y multiplicándolos por el multiplicador de Lagrange. ¿Vale? Ahora, si yo cojo estas expresiones y las reemplazo arriba nuevamente en el lagrangiano, voy a reescribir el lagrangiano por acá, ¿sí?, ¿qué nos termina dando? Fíjense que nos termina dando lo siguiente, nos termina dando un medio, ¿sí?, ¿de quién? De la suma desde igual 1 hasta m de los lambda i por los y sub i por los x sub i, producto interior
de la suma desde igual 1 hasta m de los lambda i, y sub i, x sub i. ¿Sí? Este es el primer término. ¿Menos quién? ¿Menos quién? Menos omega. ¿Y qué es ese omega? Ese omega es la sumatoria desde igual 1 hasta m del lambda sub i, y sub i por el x sub i, producto interior por el mismo, mírenlo, la sumatoria desde igual 1 hasta m del lambda sub i, y sub i, x sub i, menos, bueno, b por esto, pero esto es 0, entonces ese término desaparece y termina quedando esto aquí lo más de lindo. Fíjense que este término es exactamente igual a este término que tengo acá. Entonces esto se termina simplificando y convirtiéndose en menos un medio de ese producto interno. Y ese producto interno se puede escribir como una doble sumatoria. Entonces, con los i que van desde 1 hasta m y con los j que van desde 1 hasta m, nos da los productos de los multiplicadores de Lagrange por los productos de las yesis por, y aquí que es, esto es lo que es lo importante, por el producto de punto, el producto interior entre cada uno de los vectores, más la sumatoria de los lambdas i con igual 1 hasta m. ¿Listo? Y fíjense que este lagrangiano ya no depende ni de omega ni de b, desaparecieron. ¿Sí? Este lagrangiano depende solo de los lambdas is, de los multiplicadores de Lagrange. ¿Listo? Y lo que nos dice la condición es que cuando la condición de Kuhn y Kuhn no sé quién, las famosas condiciones KKT, es que este lagrangiano, o sea, encontrar el mínimo del lagrangiano original es igual a encontrar el máximo respecto al multiplicador de Lagrange de este nuevo lagrangiano, sujeto a un conjunto de restricciones. ¿Cuáles son? Que los lambda sub i deben ser todos positivos y la condición que heredamos de aquí arriba, que es que la sumatoria de i igual 1 hasta m de los lambda sub i por los y sub i tiene que ser igual a 0. Entonces, eso se escribe así. Encontrar, ¿sí? Encontrar el mínimo. El mínimo respecto a omega y respecto a b. Del máximo del lagrangiano de omega, b y lambda, que era el problema original, este teniendo un multiplicador positivo, es el mismo problema de optimización de encontrar el máximo, ¿sí? Del mínimo de quién, de omega, b de el lagrangiano original. ¿Cuál es la ventaja? Que este lagrangiano ya no depende de omega y b. Entonces solo tengo que encontrar el máximo respecto a lambda de esta expresión que tengo acá. Y eso se puede hacer porque el problema es convexo, porque es una norma, ¿sí? Y las normas son convexas. ¿Listo? Por eso
se puede aplicar el teorema, ¿vale? Ahora, fíjense que, y esto no es tan evidente, que este lagrangiano se puede escribir como un problema de programación cuadrática, un problema de programación cuadrática de los típicos, ¿sí? Porque este primer término, bueno, el problema de programación cuadrática típico es un problema de maximización, ¿sí? Perdón, de minimización, de minimizar una matriz cuadrática, ¿sí? Y ese problema es el siguiente, ¿sí? Que de hecho eso está en todos los, me voy a pasar por aquí, eso está en todos los tools, ¿sí? Encontrar ese problema em, para resolver problemas cuadráticos está en todo lado, ¿sí? Solve QP problems in MATLAB, por ejemplo. Se hace con esta quadproc, ¿sí? Y fíjense que es el problema de minimizar esta función, un medio de x traspuesto por h por x más f de t por x sujeto a este conjunto de restricciones. Y es un problema que, digamos, ya se ha estudiado bastante y se conoce muy bien. El tema aquí es que esta expresión se puede colocar en esa misma forma, ¿sí? Esta L, que depende de los lagrangianos de I, se puede escribir como un medio, ¿sí? De un vector, ¿sí? Lambda sub t por una matriz Q por un lambda, ¿sí? Más una f, ¿sí? Que en este caso es menos 1, menos 1, menos 1, así, un vector lleno de menos 1, ¿sí? Por esta misma lambda, ¿sí? Ese es el truquito aquí que hay detrás de esto. Esta expresión que tenemos acá es exactamente igual a esta. ¿Quién es Q? Esta Q resulta ser el producto de una matriz X por una matriz X traspuesta, ¿sí? Donde esta X, ¿qué es? Esta X resulta ser una matriz en donde yo tengo lo siguiente. Yo tengo el y sub 1, ¿por quién? Por el x sub 1, el primer vector. Y sub 2 por x sub 2, el segundo vector, así hasta el y sub m, x sub m. ¿Sí? Eso es equivalente a lo que tenemos arriba. ¿Sí? Vamos a ver eso en un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver, no es evidente verlo, no, seguramente no lo es, pero realmente se cumple que esa doble sumatoria es equivalente a el problema que yo tengo abajo con la definición de estas matrices y con un lambda, ¿sí? igual a un vector columna
con todos los lambdas acá. ¿Listo? Y entonces, maximizar, perdón, sí, maximizar esta L es lo mismo que minimizar el problema que tengo yo abajo, el problema que yo tengo acá, ¿vale? Entonces, para tratar de poner eso en contexto, hagamos el siguiente ejercicio, ¿vale? Hagamos un ejercicio en nuestro MATLAB en donde vamos a resolviendo el problema de programación cuadrática, ¿sí? Vamos a resolver el problema de encontrar los multiplicadores de Lagrange, que fíjense que si una vez encontramos los multiplicadores de Lagrange, gracias a esta expresión que tenemos aquí, que la voy a colocar en resaltada en amarillo, esta de acá, encontramos el omega, que es lo que necesitamos a todas estas, ¿vale? Porque este omega depende del multiplicador de Lagrange y de los datos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a tratar de encontrar la solución. Bueno, no la vamos a tratar, vamos a encontrar la solución del problema que tenemos acá del problema dual, ¿vale? Para un dataset. Vamos a dejar esto por acá. Acá tenemos todas las ecuaciones y nos vamos a ir a MATLAB, ¿vale? Entonces, para que tengamos un problema que podamos ir revisando, ¿ok? Voy a resolver un problema con un dataset pequeño para que las cosas nos terminen cuadrando, ¿vale? Entonces, arranquemos primero definiendo el dataset. ¿Listo? Entonces, vamos a manejar 4 datos, ¿ok? Entonces, tenemos un x1, un primer dato, que es igual a 1, 5. Tenemos un segundo dato, que es igual a menos 1, 1. ¿Sí? Tenemos un tercer dato, que es igual a menos 1, menos 2. ¿Sí? Y tenemos un cuarto dato, que es 3, menos 5. Ese es nuestro dataset, ¿vale? Voy a colocarlo en una matriz X, ¿sí? Donde va a estar todo nuestro dataset, un vector columna, ¿sí? Estos son nuestros datos. Ok, ¿listo? Tenemos los datos y voy a pintarlo, ¿listo? Entonces, vamos a ver cómo está el dataset. Vamos a crear una figura nueva. Hay una función que se llama gscatter que permite hacer, digamos, el dibujo del dataset. ¿Listo? Entonces nos va a pedir X y Y, ¿sí? Y el tipo, o sea, el tipo del dato, ¿sí? Que es lo que nos está haciendo falta aquí. Entonces, vamos a decir lo siguiente. El primer dato, X1, pertenece a la clase positiva. Estos serían los yes. Estas serían las yes de nuestra descripción matemática. El segundo también es un negativo y los últimos sí son positivos, ¿vale? Y vamos a pintar nuestro dataset, ¿sí? El conjunto de datos lo vamos a pintar. Entonces aquí nos toca pintar todas las X, o sea, la primera componente de X, y aquí
la segunda componente de X. Y la clase, pues es Y. ¿Listo? Entonces, ahí ya estaba saliendo nuestro dataset. Entonces aquí está. ¿Sí? Este es el conjunto de datos. ¿Sí? Tengo 4 datos. ¿Sí? Aquí hay uno, aquí está el otro, aquí está el otro y el otro se me perdió uno. Tengo 2 positivos y 2 negativos. Aquí me está pintando uno. Aquí se me hizo el otro dato. 3, 3, 5. Tenemos 1, 5 que pertenece a la clase positiva. 1, 5 que pertenece a la clase positiva. Está aquí. Menos 1, 1 que pertenece a la clase positiva, que es este. Menos 1, menos 2. Ese no me lo está pintando. ¿Por qué no me lo está pintando? Ah, porque aquí la embarré. Aquí teníamos un error. X3 no lo estábamos pintando. ¿Bien? Entonces tenemos ese. Ahora sí me tiene que salir. Ok. Entonces, bien, aquí está un dato, aquí está el otro dato, aquí está un dato, aquí está el otro dato. Y podemos ver que es separable. O sea, lo puedo separar. Puedo, puedo definir muchos planos de separación. Por ejemplo, este plano separa el conjunto de datos entre los negativos y los positivos, pero cualquier otro plano también, un plano así también, por ejemplo, separa el conjunto positivo de los negativos. Y la idea, pues, es encontrar un plano que sea óptimo, que maximice digamos, el margen que tengo de separación entre una clase y la otra. ¿Vale? Listo. Vale. Entonces vamos, vamos a construir nuestra matriz, ¿sí? Nuestras matrices que tenemos, ¿sí? Que tenemos. Entonces, en este caso, nosotros em, tendríamos lo siguiente. Fíjense que nuestra matriz, esta matriz X, no la hemos definido, ¿cierto? Hemos definido la X pero sin la Y. ¿Estamos? Hemos definido esa X sin la Y. Nos toca definir la X con la Y. Entonces voy a colocar X P, ¿sí? Esta es el Y en 1 que multiplica a nuestro X1, ¿sí? El Y2 que multiplica a nuestro X2. El Y3 que multiplica nuestro X3 y el Y4 que multiplica X4. ¿Listo? Esa sí es la Y del problema de optimización. Entonces la matriz Q es esta YP por la YP traspuesta.
¿Listo? Esa sería nuestra matriz Q. ¿Listo? Fíjense que es una matriz 4×4. ¿Sí? Que nace de incluir de construir una X en donde cada una de las columnas de X corresponde a la función y multiplicada por el respectivo vector. ¿Listo? Y esa es la Q a la cual hace referencia el problema de optimización cuadrática. ¿Listo? Ok. Ahora, tenemos una F, ¿sí? Una F en el marco del problema de optimización cuadrática que, como les dije, era menos 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Y tenemos un conjunto de restricciones que hay que satisfacer. Recuerde que el problema es minimizar respecto a X, ¿sí? En el caso nuestro X equivale a los lambdas, ¿sí? A los multiplicadores de Lagrange, en donde tenemos X traspuesto por H, que es nuestra Q, por X, más un F traspuesto por X, tal que se cumpla esa condición que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son nuestras restricciones en nuestro caso? Nuestras restricciones en nuestro caso son que los lambdas sean positivos y que el producto y lambda i por y sea igual a 0. ¿Sí? Ese digamos que son nuestras restricciones. ¿Sí? Fíjense que ese y lambda se puede escribir también de forma matricial. Se puede escribir escribiendo y, ¿sí? Escribiendo y como un vector columna, y eso se vuelve un producto interior entre el y este lambda. ¿Sí? Es así de fácil. Entonces, fíjense que esta restricción, esta, se puede escribir como y1, y2, y3, así, hasta ym, multiplicado por el vector de los lambda, lambda 1, hasta lambda m. Es la misma, este por este, este por este, este por este. Terminando esto tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, acá en MATLAB vamos a hacer eso. ¿Listo? Entonces, la EC, que es AEC porque es esta, fíjense que esta sería la Y multiplicados por los lambdas igual a 0. ¿Listo? Entonces, voy a colocarlo acá. Esta sería la Y1, Y2, Y3, Y4. ¿Listo? El B equivalente sería igual a 0. Y aquí hay restricciones únicamente de igualdad. ¿Sí? ¿Sí? Porque los lambdas tienen que estar entre 0 y infinito, porque tienen que ser positivos, que sería esta restricción que tengo acá. Y no hay restricciones de desigualdad. Entonces, esta sería 0. Las restricciones de igualdad serían 0. Entonces los lambda serían igual a resolver
un problema de optimización cuadrática en donde la h es nuestra q, ¿sí? La f es la f que tenemos ahí. No tengo restricciones de desigualdad. Aquí sería nuestra AEC y aquí nuestra BEC, ¿sí? ¿Y cuáles serían los límites? ¿Sí? Los límites, el límite inferior de lambda es que sea cero, o sea, tiene que ser positivo. Entonces, ahí hay 4. Entonces es 0, 0, 0, 0 y pues puede llegar hasta infinito. Entonces, infinito, 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 infinito. Bueno, vamos a ver si nos funciona. Bueno, ahí encontró unos lambdas, ¿sí? Encontró unos lambdas. Fíjense que hay dos lambdas que son ceros, ¿sí? Lambda, lambda 1 y lambda 4 son ceros y pues encontró un valor de 0,222 ahí. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí lo que hicimos fue resolver el problema de optimización original escribiéndolo como un problema de programación cuadrática. ¿Listo? En donde llegamos a que esta expresión menos un medio, ¿sí? Que tenemos que maximizar corresponde a minimizar menos esa expresión. Y de ahí nació pues que este menos un medio pasó a ser un medio, este más pasó a ser menos, ¿sí? Y pues ya llevando esta doble sumatoria de estos productos a un problema de este tipo, ¿sí? A un problema de programación cuadrática. ¿Listo? Y resolvimos utilizando el software para el tema de la programación cuadrática esas ecuaciones que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, si quisiéramos pintar el plano de separación, ¿sí? ¿Qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar este omega. Este omega de acá, ¿cierto? Y ese omega es la suma de el multiplicador de Lagrange por y por el x sub i, o sea, por cada uno de los datos. Fíjense que como hay en nuestro ejemplo y en la práctica varios datos cuyo multiplicador de Lagrange es 0, pues eso termina siendo una suma alrededor de los valores para los cuales lambda es diferente de 0. ¿Listo? Vamos a calcular ese omega aquí en el MATLAB también y vamos a pintar los planos, pues que en este caso son rectas porque estamos en 2 dimensiones. ¿Listo? Vale. Entonces, para eso vamos a crear un omega que pues arranca en 0, ¿sí? Y vamos a hacer un ciclo for. Entonces, para que representa la suma que estamos implementando. Entonces, para ahí que arranca en 1 hasta el length o la longitud de lambda, vamos a ir sumando en omega el valor que había en omega anteriormente más pues el multiplicador de Lagrange
asociado a ese valor por, acuérdense que tenemos la y por el x original, o sea, los datos. Fíjense que aquí son los datos, ¿no? Y esto nos toca transponerlo, ¿sí? Aquí vamos a tener el valor de omega. Espero que me esté dando esto. Ok. Ahora, ¿cómo hacemos para pintar las rectas? ¿Cómo hacemos para pintar cada una de las rectas? Tenemos el omega, pero ¿qué nos hace falta? Nos hace falta el b, ¿sí? Para encontrar el b, pues tenemos que tener en cuenta que existe una condición que satisface el b, ¿cierto? ¿Cuál es la condición que satisface el b? B lo podemos encontrar con los vectores de soporte. Fíjense que esos vectores de soporte, es decir, aquellos x para los cuales lambda es diferente de 0, deben satisfacer también la ecuación de la ecuación de la restricción. Entonces, yo puedo escribir lo siguiente. ¿Cuál es la ecuación de la restricción? La ecuación original de la restricción es esta, ¿sí? Y sub i y sub sí, y sub i, pucha, sí, esta de acá, y sub i, voy a ponerlo aquí en negro. Con tantas ecuaciones ya uno se empieza a perder. Y sub i y sub i por, es esta restricción de acá, y sub i por omega punto sx sub i, que es que tiene un lambda diferente de 0, ¿sí? Más b tiene que ser igual al margen. Más b tiene que ser igual al margen. Más b tiene que ser igual al margen que nosotros seleccionamos igual a 1. ¿Listo? Entonces, fíjense que si yo multiplico y a ambos lados, pues aquí me va a dar y al cuadrado omega externo x sub i más b igual a qué? Igual a y sub i, ¿cierto? Igual a y sub i. Pero y sub i es una función que vale 1 o menos 1. Al elevarla al cuadrado va a dar 1. Entonces esto termina dando w, x sub i, perdón, coma no, producto interno más b es igual a y sub i. Entonces fíjense que b lo voy a poder calcular como el y sub i, ¿sí? Menos omega por x sub i. Esta ecuación se debe cumplir para todos los puntos, Particularmente, si yo tomo estos x sub i como los vectores de soporte, es decir, los valores para los cuales
ese lambda es igual a 0, pues voy a poder encontrar el valor de b, ¿sí? Básicamente así encuentro el valor de b. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Yo puedo hacer lo siguiente. Puedo encontrar, y de hecho aquí recomiendan hacerlo así, en estos casos. Puedo encontrar el promedio, porque yo por cada vector de soporte voy a poder encontrar un b. Entonces, como aquí hay una optimización numérica, pues hay errores intrínsecos numéricos dentro de los cálculos. ¿Listo? Entonces, para eso voy primero a definir cuándo ese lambda lo voy a definir como 0, ¿sí? Y voy a decir que cuando sea menor a 1 por 10 a la menos 10, lo voy a tomar como 0 y voy a promediar los valores de b para todos los vectores de soporte, ¿sí? Entonces lo voy a hacer a lo largo de lambda, ¿sí? Aquí tengo p sub b igual a 1 voy a ir sumando todos los vectores de soporte para cuando este i, solamente para cuando tengo lambdas mayores que 0, ¿sí? Y voy a calcularlo. Voy a calcularlo usando la expresión que encontramos acá, es decir, el y sub i menos omega por x sub i. ¿Listo? Entonces, esto es el respectivo y sub i menos el omega externo, el x sub i. ¿Listo? Y luego lo voy a promediar. Entonces voy a coger b y lo voy a dividir como la suma de este vector, en donde pues, van a haber algunos elementos que son ceros, dividido por la suma de los valores distintos de 0, o sea, por la suma de esta condición, pero sin el i, así. En este caso eso da 2, ¿sí? ¿Y qué pasó? A ver. Entonces este b da 0, ¿ok? Y listo, ahora lo que tengo que hacer es pintar la ecuación de la recta, la ecuación de las rectas, ¿sí? De las rectas que tengo acá, ¿vale? Entonces para eso voy a crear una x, un vector x entre menos 2 en pasos de 0.1 hasta 4, ¿sí? Y voy a escribir la ecuación de cada una de las rectas, ¿listo? Primero voy a escribir la ecuación de la recta que reemplaza el sistema, ¿vale? Entonces acuérdense que pues nosotros dijimos que había una condición. ¿Listo? Aquí hay tres rectas. Está la recta omega externo x más b igual a 0, ¿sí? Que es la central, esta de acá.
esta de aquí, ¿sí? Esta central, está esta y está esta, ¿sí? Vale. Entonces, esta ecuación en nuestro ejemplo, ¿a qué sería igual? Esta ecuación en nuestro ejemplo sería sería omega x por x más omega y por y más b igual a 0. ¿Listo? De aquí puedo despejar la y. Entonces puedo decir omega y por y es igual a menos omega x por x menos b, ¿cierto? Entonces y va a ser igual a menos omega x sobre omega y por x menos b sobre omega y. ¿Listo? Y esa es una de las ecuaciones que vamos a escribir acá. ¿Listo? Entonces, esas ecuaciones la vamos a colocar acá. Entonces, esta es la y, digamos, central, ¿sí? Es menos omega x, ¿sí? Por la x que definimos arriba, dividido la omega 2, ¿cierto? Menos b dividido omega 2, ¿vale? Voy a hacer aquí el hold on y voy a hacer el plot. Listo. Y vamos a ver. Ok. Algo pasó. Ah, perdón. Ok, fíjense que nos dio esta recta aquí. A ver los datos. Porque... Ah, ¿será que me toca colocar así? Ya, ahí pintó esa recta que tenemos ahí. ¿Listo? Ese sería el plano que encontramos con el problemita que tenemos acá. ¿Listo? 1, 5 menos 1, 1, 1 menos 2, 3 menos 5. Esta YP es Y1 por X1. Y1 por X1, Y2 por X2, Y3, Y3 por X3 y Y4 por X4. Y los puntos son esos que tengo aquí. Algo no me está cuadrando. ¿Será que esta la tengo que cambiar? No.
porque debería ser ah, qué huevón. Un punto y coma. Es un punto y coma. Mire, ahí está. Era un punto y coma. ¿Sí, sí lo vieron? Era un punto y coma acá. Estábamos calculando mal, calculando el mal en omega, porque aquí en vez de un punto y coma, en vez de un dos puntos teníamos un punto y coma. No nos da error de sintaxis, pero estaba haciendo las cosas mal. ¿Vale? Bueno. Entonces, aquí tenemos la ecuación del plano de separación. Fíjense acá. Ahí está la ecuación del plano de separación. Sin problema. Y vamos entonces a terminar. Yp igual a la expresión que tenemos acá. Entonces es exactamente igual a esta. Lo único que cambia es que aquí vamos a tener menos omega x sobre omega y más 1 menos b sobre omega y. Más. ¿Listo? Y vamos a pintar esta así. La YP. Listo. Y fíjense que aquí se cumple, ¿sí? Esta que es la ecuación del plano, ¿sí? Que pasa por el vector de soporte de los positivos, de la clase positiva, que es la que está aquí abajo, esta y esta, ¿sí? Y la Y, digamos, de los, esta llamémosla YC, y esta es la de los negativos. La de los negativos, pues es la que de respuesta ¿a cuál ecuación? A omega por x más b igual a menos 1. Entonces esta nos da omega x por x más omega y por y más b igual a menos 1. O sea que nos da y igual a menos omega xx sobre omega y menos más daría menos 1 menos b, o sea 1 más b, pero positivo sobre omega y, ¿sí? Porque daría menos 1 menos b, que se puede factorizar. Ah, no, aquí hay un menos que nos estamos comiendo. Este menos, este más es menos. ¿Estamos? Porque da menos 1 menos b, que es 1 más b, pero negativo. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir aquí a nuestro MATLAB. Y nos da esto mismo, pero
aquí menos, aquí más. Listo. Y vamos a pintar la YN. ¿Vale? Y nos fuimos. Entonces fíjense que la amarillita corresponde a la ecuación omega punto x más b igual a 0. La verde corresponde a las clases negativas y la moradita corresponde a las clases positivas. ¿Vale? Entonces déjenme modificar las leyendas. ¿Sí? Aquí voy a pintar esta azul con la rayita y le voy a agrandar la línea. Listo. La positiva la voy a pintar cian y la negativa la voy a pintar roja. Y le vamos a colocar la leyenda. Listo. Entonces fíjense cómo la azul punteadita corresponde a la ecuación omega punto x más b igual a 0. ¿Sí? La otra corresponde a omega estacian, omega punto x más b igual a 1 y la rojita omega punto x más b igual a menos 1. Vamos a cambiar los datos, ¿vale? Vamos a colocar un set de datos ligeramente diferente, que sea igual separable. Y vamos a volver a ejecutar. Ok. Entonces voy a colocar dos arriba, ¿sí? En la posición 1, 3. Esta de aquí la voy a colocar así. Ok, ¿ven cómo va cambiando? ¿Sí? La ecuación de acuerdo al sistema de reporte. Vamos a hacer, quiero una, toca subir este punto, a ver. Mírenla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya hay tres vectores de soporte, ¿sí? La clase roja está aquí, aquí, y la azul solo toma un vector de soporte. ¿Sí lo ven? Y vemos cómo tenemos en este caso tres vectores de soporte. ¿Sí? No, de hecho hay dos vectores de soporte. Uno de ellos no lo toma como vector de soporte, pero estamos sobre la ecuación óptima. ¿Qué cuento? A ver, coloquémosle.
Aquí los puso ambos. Y el lambda sigue siendo el primero y el tercero. O sea, el punto 1, 3 es un vector de soporte. El punto 1, 3. Este es uno de los vectores de soporte. Y el x3 menos 1, 1. Este es el otro vector de soporte. Este lo puedo seguir bajando. A ver qué pasa. ¿Sí? La teoría nos dice que ese vector, al no ser vector de soporte, lo puedo mover, ¿sí? Y no, o sea, yo puedo mover el 2 y el 4 y no va a cambiar la distribución. Este lo puedo